Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Qué hermoso libro, el libro de Ruth, que reflexionamos 4 capítulos esenciales y fundamentales también para entender nuestra historia, pero nuestra historia pensando en un sentido, ¿verdad?, entre comillas, de memorial. Memorial quiere decir hacer realidad a nuestra historia, a nuestra vida en el día a día de hoy. Sino que nosotros ahora lo entendemos y lo hacemos parte de nuestra propia vida, de nuestra propia historia. Seguimos con este hermoso libro de Ruth y su teología. Hoy queremos hablar y ver un poco cuáles son los objetivos generales de la historiografía bíblica. Historiografía bíblica. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Qué es lo que una narración histórica nos quiere contar, nos quiere enseñar, nos quiere traer al tapete? Va el hombre useañande, va el ajiseañande, va el añande yaikwa, ¿no? O puede llamarse yaikwa o mimba eumia con angañe pregunta yaguataja yapota. Pe oyerure haisande la historiografía, escritura. La historia que es escrita, ¿por qué esta historia se escribe? ¿Cuál es el objetivo? ¿O qué es lo que está transmitiendo la historiografía bíblica? Entonces comenzamos diciendo que hay grandes estudiosos del libro de Ruth que afirman categóricamente que esta narración es una obra de arte literaria bien pensada y elaborada detalladamente. Y grandes estudiosos, cualquier cosa, cualquier virorería lleva. No. Aquí dice, son grandes estudiosos, grandes personajes que se han dedicado a estudiar, a entender, a saber. Y ellos son los que nos dicen, ¿verdad?, después de tanto tiempo de quemar pestañas sobre los libros, de estudiar, de investigar, dicen justamente que es una obra de arte literaria bien pensada y elaborada detalladamente. Oye, ya popona, y la pecha. Sin embargo, otros autores piensan que no va más allá de ser una hermosa obra literaria sin objetivos concretos. Algunos dicen, no, vea, es una linda obra, es un cuento. Claro, estaba entrando dentro de la clasificación de los cuentos. Y entonces algunos ya que ojendula cuento, oye, el cuento, entonces ahí bueno, como un cuento, no, tampoco eso. Entonces, estos lo ven como un libro apolítico, es decir,
obra de arte de la narrativa hebrea que simplemente narra la historia de una pobre viuda de Belén en situación crítica por razones de carestía y hambruna. Eso es lo que dicen algunos, ¿verdad? Que es simplemente una obrita así que te narran estas cosas, como una pobre viuda de Belén que sufre en tiempo en que dice gobernaban los jueces, que hubo una gran sequía en el país, hubo una hambruna, y entonces esta pobre señora llamada Noemí que tiene, o sea, como una historia de una cualquiera que sucede por aquí, ¿verdad? Bueno, nosotros, sin embargo, aquí, pensándolo bien, la historia termina con la genealogía del rey David. Vamos un poco por orden. Termina con la genealogía del rey David. ¿Qué tiene que ver David aquí? Diríamos nosotros enseguida. Si es que nosotros estamos contando una historia simplemente de una viudita, o sea, mejor, todavía no es viuda luego, porque comienza el cuento, ¿verdad? Diciéndote que Noemí, que quiere decir la agraciada, la favorecida de parte de Dios. Entonces dice que ante la situación de la hambruna, de la dificultad, ahora ellos se dirigen hacia Moab. Moab es un pueblo que nosotros podemos entender, es una nación muy enemiga, acérrima, enemiga. ¿De quién? Acérrima enemiga justamente de los israelitas, o sea, de los judíos. Y sin embargo, esta mujer, Noemí, ahora va a Moab, va con su esposo Elimelech. Mi Dios es rey, mi Dios es rey, Elimelech. Bueno, y así entonces después va a terminar con la genealogía de David. Entonces ahí ya estamos comenzando a pensar y a decir, la presencia de dos versículos finales de la obra lleva en sí un objetivo político específico. Objetivo político específico. Conclusión importante para el redactor final. Conclusión, ¿se dan cuenta? Es una conclusión muy importante para el redactor final. Esta historia que narra la vida de Ruth es conducida por Dios. Entonces, se está narrando la vida de Ruth. Al narrar la vida de Ruth, sabemos que esta historia es conducida por Dios. Concluye con el matrimonio de Ruth con Boaz, con características propias de una historia de elección, como las otras historias de los patriarcas. El autor busca persuadir al lector del libro que detrás de la elección de la dinastía del rey David es Dios mismo quien guía los pasos de la historia de la salvación. Aquí me parece que encontramos lo esencial. Nosotros decimos la historiografía bíblica. La historiografía quiere decir estamos escribiendo una historia. Pero escribir una historia no significa simplemente para nosotros el grafos, ¿verdad? Que significa el escribir, poner por escrito algo, sino que nosotros esta historia que ponemos por escrito quiere decir esta historia que nosotros vamos elaborando. Ponemos por escrito en un sentido de que vamos elaborando. Hetaña yamindu urirea lleva hetaña mañarire hetaña echarire allí cuamba eba peñan de yara hoy potañan de hewi con angañan de ye puta sobaita lleva hayeya po qué cosa y hacemos un camino. Y aquí entra la historiografía, es decir, hacemos historia. Con el grafo quiere decir que después nosotros lo vamos a poner bien por escrito y justamente aparece este librito de Ruth. Y por eso nos está diciendo que este libro posiblemente se refiera a una cuestión historiográfica. Y por lo tanto, el autor busca, decíamos, en esta historiografía, desde los elementos ya orales que ellos van transmitiendo, ¿qué es lo que busca? Persuadir al lector del libro que detrás de la elección dinástica de David es Dios mismo quien guía los pasos de la historia de la salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
me acrediten como embajadora. Patricia Araya Gutiérrez presentó sus credenciales al Papa Francisco para convertirse oficialmente en la nueva embajadora de Chile ante la Santa Sede. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Encantada. Sea bienvenida. Muchas gracias. La nueva embajadora recibió junto a su marido y sus 3 hijos los regalos del Papa, como los textos más significativos de su papado. Las más conocidas son sobre el clima, el ambiente y sobre la fraternidad humana. Su encuentro se produce pocos días después de que Óscar Muñoz, ex sacerdote y alto ayudante del arzobispo de Santiago, fuera declarado culpable de abusos sexuales y violación de menores. El suyo fue uno de los muchos casos de abusos que salieron a la luz en todo Chile, poco después de la visita del Papa Francisco al país en 2018. Buenos días. Buenos días. Y disculpe que lo hice esperar, pero se me atrasó todo. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia de España, visitó al Papa Francisco. Le regaló unos plátanos de La Palma, isla que sufrió una devastadora erupción volcánica en 2021. Es la producción de la isla que se vio afectada. Y ahora el plátano de Canarias tiene una fama mundial. El plátano de La Palma tiene un valor para ellos incalculable. Le llevó también azafrán de Villafranca de los Caballeros, el pueblo de la mujer y el padre del ministro. Presumió ante el Papa de que era el mejor del mundo. Y aceite de oliva de 2 cooperativas de Jaén, en Andalucía. También una réplica de las cantigas de Alfonso X. Hechas por un taller de patrimonio nacional que lo forman desempleados, jóvenes desempleados. Y lo han hecho expresamente para usted. El ministro hizo hincapié en las historias que el volumen cuenta sobre Toledo, donde en la Edad Media convivían pacíficamente las 3 grandes religiones. Por su parte, el Papa le regaló una escultura sobre la paz y le explicó los detalles de sus textos más famosos. La más conocida son Fratelli Tutti y Laudato Si, ¿no? La que no se conoce tanto es Querida Amazonia, pero es como con Laudato Si sobre el ambiente. Francisco también le explicó a Félix Bolaños el diálogo que mantuvo con el gran imán de Al-Azhar y que fue la semilla de su encíclica Fratelli Tutti. Este fue el origen y de aquí yo seguí reflexionando y saqué Fratelli Tutti. Debido a sus dolores en la rodilla derecha, Francisco permaneció toda la visita en silla de ruedas. Este año el Papa no celebrará el Corpus Christi. El anuncio de la Sala Estampa Vaticana no deja lugar a interpretaciones. El persistente dolor de rodilla que obliga al Papa Francisco a moverse en silla de ruedas es incompatible con la misa y la tradicional procesión. Técnicamente, el Papa Francisco no cancela la ceremonia, pues esta no se había convocado, pero sí es la primera vez que no participa en esta celebración anual que el Vaticano fija el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad. Los primeros años de su papado, el pontífice presidía una misa en la explanada de la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, pero ya antes de la pandemia decidió trasladar la Eucaristía a una parroquia de la periferia romana. El pontífice también ha tenido que renunciar, siempre por razones de salud, al viaje previsto para primeros de julio a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. La pregunta ahora es si sus médicos le desaconsejarán participar en las otras 2 grandes ceremonias previstas este mes de junio. El sábado 25 para cerrar el Encuentro Mundial de las Familias y otra el 29 de junio, fiesta de San Pedro, para bendecir los palios de los obispos metropolitanos nombrados el último año. El Papa se reunió con una delegación de los Padres Blancos. Están en Roma celebrando su capítulo general y rezan para que la salud de Francisco mejore y pueda viajar a África. Santo Padre, abbiamo accolto con gioia l'annuncio di una visita di Sua Santità nella Repubblica Democratica del Congo e nel Sud Sudan, dove sono presenti i nostri confratelli. Continuiamo a pregare affinché questa visita abbia luogo in un futuro molto prossimo. Por su parte, Francisco se disculpó ante ellos por cancelar el viaje. Purtroppo, con grande dispiacere, ho dovuto rinviare il viaggio in Congo e in Sudan. In effetti, alla mia età non è così semplice partire in missione, ma le vostre preghiere e il vostro esempio mi danno coraggio e sono fiducioso di poter visitare questi popoli che porto nel cuore. El Papa les hizo una confidencia. Anunció que el 3 de julio, cuando tenía pensado celebrar misa en República Democrática del Congo, presidirá una Eucaristía en Roma para la comunidad congolesa. Che era il giorno che dovevo celebrare a Kinshasa,
porteremo Kinshasa a San Pietro e lì celebreremo con tutti i congolesi romani, que sono tanti. La Sociedad de los Misioneros de África, más conocidos como Padres Blancos, fue fundada en 1868. A los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia añaden un cuarto de evangelizar África. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Noche sagrada, noche de amor, aquella noche que llegó el Salvador, de una virgen sin mancha nació, Jesús el Mesías, hombre y Dios, para entrar puerta de humildad, toda rodilla tendrá que doblar. Vengan y adoremos, vengan y adoremos, vengan y adoremos. Se encerró para abrirnos la puerta celestial. El Rey de Reyes nació para morir, para darnos vida eterna a ti y a mí, para entrar y adorar. Puerta de humildad, toda rodilla tendrá que doblar. Vengan y adoren.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos con el libro de Ruth. Estamos mirando sobre la importancia, sobre los objetivos generales de la historiografía, decíamos. Historia puesta, el grafos, que significa escrito, ¿verdad? Ñamoyu Pebe, por escrito, una tradición oral. La tradición, que quiere decir transmisión, peñandeña mombe ua, peñandeña icua, peñandeña monga, peñandeña punto ume, pero getaña ñamindu urireja con anga icua, baiba peñandeña ra mombe useña deja opea, ñaicua es aña moiña de la pichapope lleva. Opeixa mantea veña de icua ponata, lo que significa la Biblia. Y esta es la historiografía bíblica. Y vamos a mirar dentro de esta historiografía bíblica la importancia de la genealogía. Genealogía, es decir, el gen, de dónde nace, cuál es el origen. Las genealogías que se encuentran en los libros bíblicos no están libres de tendencias teológicas o ideológicas. Para algunos investigadores, las genealogías son las mejores fuentes imaginables en la historia de Israel. Vamos a ver un poco esta frase, es importante que reflexionemos, porque PB Yekiana P y P en lo más profundo. Ahí está. En lo más profundo, ¿verdad?, que el autor sagrado nos quiere transmitir y nos quiere decir aquí. ¿Por qué? Porque estamos queriendo hablar de la importancia de una genealogía. Genealogías son los nombres que van apareciendo. Hijo de, hijo de, hijo de, hijo de. Ojo, ese lleva. UPA llegó a mí, va importancia. Va importante de tener. Va la. Que a mí me interesa. Estaba hablando, ya le decía, oye, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, así, oye, y la jeracuela, ¿verdad? Bueno, las genealogías, por lo tanto, se encuentran en los libros bíblicos. No están libres de tendencias teológicas, primera cosa. No están libres de tendencias teológicas. Para ello, vean. Y amiga, entonces, no estar libre de una tendencia teológica quiere decir el autor sagrado, Sheamombe Usendea Esende, Baeisha Pande, Reñamidu Uana Reikuana, aferrarse, amén, como se dice, ¿verdad?, a una idea. Pero entonces lo que yo te escribo es una idea reflexionada dentro de la comunidad o donde sea, pero que se me está presentando y que yo tengo que creer, es decir, adherirme. Bueno, desde aquí podemos entender que no están libres de tendencias teológicas o ideológicas. Teológicas o ideológicas. Teológicas es mirado desde Dios, o sea que nosotros entendemos y decimos esto es lo que Dios quiso. Pero hay siempre una tendencia de quién, y nuestra, del escritor, de la comunidad, que comienza a reflexionar y descubre y dice, aquí Dios actuó de esta manera. Pealañan de Yara y potaba de cuella, llevas a Pealañan de Yara, o ella cañan de MB Catujinara. Y eso lo traemos ahora al tapete. Para algunos investigadores, las genealogías son las mejores fuentes imaginables en la historia de Israel. Para algunos de las personas, decíamos, tenemos las mejores fuentes y fuentes imaginables en la historia de Israel, fuentes bien profundas. Otros lo ven como construcciones literarias creadas con el objetivo preciso de relacionar ciertos personajes con las tradiciones. Segunda posición. ¿Verdad? Porque hay muchas posiciones y después nosotros vamos a sacar nuestra conclusión. Esta primera conclusión ya directamente te está diciendo que las genealogías son las mejores fuentes imaginables en la historia de Israel, o sea, porque te van a dar los datos y vos podés ir conociendo, bueno, y que te transmite también una teología, pero justamente el segundo
apunta a eso. Otros lo ven como construcciones literarias, creadas con el objeto preciso de relacionar ciertos personajes a las fuentes que nosotros tenemos, en este caso, ¿verdad?, las fuentes históricas. Hoy en día, que nosotros tenemos aquí es muy dudoso. Es muy dudoso. Las genealogías que pertenezcan a fuentes históricas hoy en día es muy dudosa. ¿Por qué? Y porque justamente si hay tendencias religiosas, políticas, que yo te quiero demostrar y quiero llegar a un objetivo mismo, entonces es verdaderamente un árbol genealógico lo que estamos encontrando, o es un género literario para introducir nombres y darle un sentido genealógico profundo e interesante. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé e Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres,
rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Ruth, Antiguo Testamento. Y ahora estamos mirando el objetivo general, por una parte, de la historiografía bíblica, importantísimo, y también estamos mirando la importancia de uno de estos elementos historiográficos, que es justamente la genealogía. Con la genealogía, que las genealogías pertenezcan a fuentes históricas, hoy en día es muy dudoso lo que estábamos diciendo, que pertenezcan verdaderamente a fuentes históricas. Pea la itúa, moa la itúa, o ese es ¿verdad? Entonces es dudoso. Ay, de nuevo, Señor mío, Dios mío, ya es dañante lleva, pero es dudoso. Dudoso en el sentido de que aquí hay elementos de una construcción, pero siempre con una finalidad pedagógica, no nos olvidemos. Y además es una reflexión que está haciendo la comunidad, la que entiende. Porque este libro sagrado, ¿a quién le va a servir? Y le va a servir a la comunidad, nos va a servir a nosotros. Entonces así ellos van con ese genio maravilloso de una inspiración de Dios, vamos escribiendo nuestra propia historia. Y escribir la propia historia quiere decir la mía, pero en relación también con el Señor, en relación con Dios. Bueno, por eso decíamos que estas genealogías que verdaderamente pertenezcan a fuentes históricas es un poco dudoso. Muchas, atención, de las genealogías, como en el libro del Génesis y otros textos mitológicos del Medio Oriente, fueron utilizadas como fuentes para subrayar ideas mitológicas del antiguo Israel, de tal manera
que estas fuentes no pueden ser consideradas como verdaderas historias. Las fuentes que aquí encontramos no pueden ser consideradas en este caso, ¿verdad? La consideración es importante. Y bueno, y nos da desde el sentido de un estudio profundo, ¿verdad? El entrar, saber. Tenemos que ir entonces a la fuente. No podemos quedarnos simplemente en lo superficial. Oye, enda, y pega la famosa oye, enda. No, vamos a investigar. Entonces, otros textos mitológicos del Medio Oriente fueron utilizados como fuentes para subrayar ideas mitológicas del antiguo Israel. Entonces, fuentes mitológicas, ¿verdad?, del antiguo Israel también nosotros queremos ver al hablar de todas estas cosas. Por lo tanto, de tal manera que estas fuentes no pueden ser consideradas como verdaderas historias. Pero estas genealogías, por lo tanto, no pueden ser consideradas como verdadera historia. O sea que fue hijo de fulano, de fulano, de fulano, hijo, sino que aquí hay una creación literaria interesante, ¿verdad?, genealógica. Sino deben ser consideradas más bien como obras con fines didácticos. Fines didácticos. Fines teológicos y políticos. Didácticos. Y aquí entramos en el aspecto teológico y concluimos con el aspecto, más bien, el aspecto bien histórico de lo que significa la vida de la gente, la vida del pueblo. Lo que nosotros estamos viviendo, por eso hablamos siempre de un contexto. Lo que escribimos hoy refleja nuestra actualidad, pero leída tal vez con elementos del pasado. Por otra parte, distinguiendo una genealogía de otra, podrían considerarse las diferencias entre aquellas que poseen objetivos meramente literarios. Hay aquellas que poseen objetivos meramente literarios y nunca existieron en forma independiente de la narración, de aquellas formas que pudieron existir independientemente del lugar donde se encuentran actualmente, ofreciendo el papel que nosotros le vamos dando. Ejercen un papel importante, pero dentro de la comunidad. ¿Y quién lo da? ¿Quién le da ese objetivo? Y nosotros, somos nosotros, ¿verdad? Y por eso es que se va a escribir una genealogía, porque ese papel y ese rol importante de la genealogía va a responder a una situación de la comunidad por algo. Entonces, distinguiendo una genealogía de otra, podrían considerarse las diferencias entre aquellas que poseen objetivos meramente literarios. Nunca existieron en forma independiente de la narración, de aquellas otras que pudieron existir actualmente, ofreciendo el valor real de la fuente histórica. Característica central de estas genealogías es mostrar la relación de Israel con sus vecinos. Esta es la característica central. Mostrar la relación de Israel con sus vecinos. Por eso entonces, después tenemos también otros pasajes así bastante duritos con respecto a esto, porque se está buscando y se está insistiendo, se está forzando un poco para que esta característica central, que es mostrar la relación de Israel con sus vecinos, sea una realidad. Esa es una teología que le vamos a hacer nosotros. En este caso, podría considerarse que Ruth 4:28 han sido elaboradas por cumplir. Entonces, en Génesis 10, por ejemplo, y después habla también lo de Ruth, capítulo 4, el 18-22, han sido elaboradas para cubrir ciertos periodos de vacío de la historia de Israel, no conocidos. Esta es otra técnica interesante.
Cuando hace como un corte y después te comienza a poner los nombres, ¿verdad? Porque nombres, eso ya te hace como te hace pasar de una realidad que vivimos ahora a una realidad, ¿verdad?, mucho más allá, como una historia que ya ha sucedido por la cantidad de personajes, ¿verdad? Esa es la genealogía que han pasado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, que viene a nuestro encuentro, y hoy estamos leyendo desde el segundo libro de los Reyes, capítulo 11, 1, 4, y luego los versículos 9 al 18 y luego el versículo 20. Atalía, la madre de Ocosías, al ver que había muerto su hijo, empezó a exterminar a todo el linaje real. Pero Joseba, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó secretamente en medio de los hijos del rey que iban a ser masacrados y lo puso con su nodriza en la sala que servía de dormitorio. Así lo ocultó a los ojos de Atalía y no lo mataron. Él estuvo con ella en la casa del Señor, oculto durante 6 años mientras Atalía reinaba sobre el país. El 7º año, Jehoiada mandó buscar a los centuriones de la región de Caria y de la guardia y los hizo comparecer ante él en la casa del Señor. Hizo con ellos un pacto, comprometiéndolos bajo juramento, y les mostró al hijo del rey. Los centuriones ejecutaron exactamente todo lo que les había ordenado el sacerdote Jehoiada. Cada uno de ellos tomó a sus hombres, los que entraban de servicio y los que eran relevados el día de sábado, y se presentaron ante el sacerdote Jehoiada. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey David que estaban en la casa del Señor. Los guardias se apostaron cada uno con sus armas en la mano desde el alto sur hasta el lado norte de la casa, delante del altar y delante de la casa, para formar un círculo alrededor del rey. Y así entonces se le presenta a Joás, el nuevo rey, que fue salvado. Pero cómo el Señor actúa y cómo el Señor entonces vuelve
a darle la gracia, nada más y nada menos que a la dinastía de este reinado que el Señor había prometido, que nunca tendrá fin. Y esta es nuestra historia, queridos hermanos. Tantas veces queremos liquidar, tantas veces queremos que desaparezca el nombre de alguien. Pero sin embargo, el Señor tiene sus designios. Lo importante es que el Señor nos cuida, el Señor nos protege, en la medida en que nosotros también, queridos hermanos, hacemos, vivimos y cumplimos la voluntad de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia
de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de Ruth. Miramos de la importancia del aspecto genealógico y sobre todo este aspecto genealógico que se nos muestra a nosotros como un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Y hay varias posturas, decíamos. Por ejemplo, este último que estábamos diciendo, distinguiendo una genealogía de otra, podrían considerarse las diferentes entre aquellas que poseen objetivos absolutamente y meramente, entonces, literarios. Característica central de estas genealogías es mostrar la relación de Israel con sus vecinos. Genealogías creadas con el fin de unir tradiciones independientes unas de otras originalmente sobre los orígenes de Israel. Los orígenes de Israel, para allí allí. Entonces va metiéndose. En este caso podría considerarse que Génesis 10, 11, 10, 23, etc. y Ruth 4, 18 han sido elaboradas para cubrir ciertos periodos de vacío. Periodos de vacío. Eso queríamos decir. De tal manera que Génesis 5:11, elaborados en laboratorio como una especulación cronológica. Las genealogías, Primera Crónicas 2:8, se basan en una lista militar, confusión meramente política. Y así entonces todo lo que para nosotros se basan en una lista militar con función meramente política, ideológica, deseando legitimar una situación actual. A las genealogías empleadas para demostrar la pureza de la comunidad post-exílica que volvió de la deportación, podría concluirse afirmando la existencia de diferentes funciones para las genealogías. El objetivo político de las genealogías definida por algunos autores distingue tres aspectos. Tres aspectos nosotros tenemos aquí. La primera es en relación a la familia considerada como una opción biológica. Se consigue mucho más aquí. Considerando, ¿verdad?, en relación a la familia como una unión biológica. Número uno, unión biológica. Segundo, la esfera político-religiosa, donde los segmentos genealógicos pueden ser utilizados como expresión de poder político, es decir, la influencia. Yo soy hijo del rey, hijo de fulano, ¿entienden? Entonces, como decir, para una influencia política, para una influencia real dentro del lugar donde se encuentra, relacionado al tiempo en discusión. En una sociedad donde existe la monarquía, existe la tendencia de utilizar la genealogía lineal
como legitimación del poder que se ejerce. Entonces la monarquía existe, en la monarquía la tendencia de utilizar la genealogía lineal, como legitimación del poder que se ejerce. Entonces yo soy fulano de tal porque mi papá, porque mi abuelo, porque mi bisabuelo, porque mi tatarabuelo. Sí. Entonces estoy demostrando mi genealogía, mi sangre. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Entiendes? Aquí entonces entramos en la cuestión genealógica bastante fuerte. Entonces, en una sociedad donde existe la monarquía, existe la tendencia de utilizar la genealogía lineal como legitimación del poder que se ejerce. Es decir, aquí hay una cuestión lineal. Solamente dentro de lo lineal esto puede entrar. Solamente dentro de lo lineal esta gente puede ocupar, entre comillas, sus cargos. Y el tercer factor es la esfera netamente religiosa. Con la utilización de las genealogías no se busca la preservación del orden de los hechos históricos. Se busca elaborar sobre el poder estructural el tiempo, mejor dicho, el tiempo que desea legitimizarse. Es decir, tenemos que entrar en ese tiempo, tenemos que conocer su contexto histórico. ¿Qué es lo que yo quiero legitimizar? Yo no puedo legitimizar, por ejemplo, en el año 1920, cuando mi abuelo o mi papá, no sé, enviaba el WhatsApp, ¿verdad?, a su novia porque iba a ir a visitarla. Entonces, sabemos que no puede ser así, ¿verdad? Pero si yo pongo eso, entonces estoy queriendo legitimizar algo. ¿Qué es lo que estoy queriendo legitimizar? Siempre habrá un mensaje. Quiere decir que le digo el mensaje, no sé, o sea, lo que uno va pensando y lo que uno va entendiendo. Pero estos ejemplos simplemente son para que nosotros podamos entender también cómo se va escribiendo la Biblia y cómo se va pensando la Biblia. Se presentan como fuentes históricas que justifican la realidad del momento, justifican la realidad de ese momento, como algo que está sucediendo o que sucedió allí, ¿verdad? Pero no necesariamente transmiten los hechos en forma correcta. No necesariamente lo que nosotros tenemos sean estos elementos que se reciben en forma correcta sobre las tribus, clanes o las relaciones familiares. Bueno, aquí entonces la importancia de esta genealogía. Y luego desde ahí nosotros vamos a leer y vamos a ver un poco, vamos a procurar concentrarnos, ¿verdad? Vamos a desarrollar en el próximo curso bíblico, vamos a seguir leyendo más, vamos a seguir estudiando mucho mejor sobre esta genealogía que también aparece en el libro de Ruth. Nosotros en el libro de Ruth encontramos al final, en el capítulo 4, si ustedes mismos quieren mirar, encontramos allí cómo termina, ¿verdad?, la genealogía de David, que es nieto de Obed. Esta es la descendencia de Pérez. Pérez fue padre de Hezrón. Hezrón fue padre de Ram. Ram fue padre de Abinadab. Y así sucesivamente. Hay entonces una genealogía también muy importante dentro de este libro de Ruth, que nosotros vamos a ver qué es lo que está queriendo justificar en este camino bíblico. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que les llegue la bendición del Señor, les fortalezca siempre y que Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.